Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Son muy bienvenidos todos allí en la familia, en la casa, porque vamos a tratar un tema muy importante en este momento, y es el tema de los efectos en la realidad. ¿Cuántas personas están viviendo una realidad que principalmente no gustan de ella, no están cómodos con esa situación, o que tal vez vienen desde hace muchos años viviendo unas realidades en las cuales no tienen el sentido y ven la vida como un peso, como una obligación, como una circunstancia en la cual sobrevivir, subsistir, buscan muchas veces en el placer y en la distracción los motivos para poder seguir viviendo? Las responsabilidades, las relaciones se ven afectadas por efectos en la realidad. Por eso invita a aquellas personas que aún hacen falta para recibir este mensaje inspirado en el Evangelio de Mateo, en donde Juan el Bautista habla de algo muy importante que posteriormente, a los pocos días, nuestro Señor Jesucristo viene a corroborar, pero por sobre todo es un tema súper espiritual. Tiene que ver con muchas cosas que vamos a discernir y vamos a entender de todas aquellas que nos pasan y que muchas veces no tienen ni siquiera el entendimiento y mucho menos la respuesta. Bienvenidos a la palabra del Señor y vamos a estar muy atentos. Necesito que usted tenga toda la atención, deje de lado las distracciones, los oficios y empiece en este momento a disfrutar de la bendición de la palabra de Dios. Junto con toda la familia, muy bienvenidos, y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Allí está en el inicio del Nuevo Testamento. Hay una situación muy clara que empieza a vivir la humanidad, y es que después de 400 años de silencio hay una circunstancia difícil en la humanidad, y es que la humanidad está en una desesperada esclavitud. El atraso, la escasez, las órdenes de injusticia son lo de todos los días. Empieza a tener en muchos escenarios, empieza a influenciar las religiones desde todos los aspectos, las filosofías, los rituales, y ese es un escenario en donde viene esta palabra para cumplirse y cambia la historia de la humanidad. Mateo capítulo 2, mejor el 3, vamos a ir al capítulo 3, en los dos primeros versículos. Mateo 3, los dos primeros versículos. Dice la palabra del Señor: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y esas palabras irrumpen la humanidad, que está bajo una circunstancia desesperada, como la acabo de mencionar, y que tal vez pueda tener una similitud con la circunstancia que hoy vive la humanidad, de desespero, de falta de respuestas. Muchos tienen mensajes de ánimo, pero pocos de revelación, y este es uno de ellos, un mensaje que sobrepasa el ánimo. Claro, anímese, pero la revelación que vas a tener va a romper con muchas de las estructuras que por años y tal vez por generaciones tenía el enemigo atrapada tu vida, tu familia y muchas de las situaciones que vives. Tras de todas las circunstancias que no funcionan bien, hay una influencia del mal. Vuelvo y le repito esto, téngalo en cuenta. Tras de todas las circunstancias o situaciones que no funcionan o no funcionaron bien, hay una influencia del mal. Quiero que vayamos al libro del Génesis, capítulo 3. Quiero que venga usted conmigo aquí a Génesis 3 y tenga en cuenta el libro de Mateo, en donde
nuestro Señor Jesucristo viene y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y Juan el Bautista días antes había dicho, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero ¿por qué viene eso? Vamos a tener la capacidad de unir los textos para tener claridad sobre el mensaje. Mire lo que pasó en la historia de la humanidad cuando estaban en el Edén. Dice que en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Atentos a esto. No es cierto, o bueno, primero dijo la serpiente, dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y sabemos el resto de la historia. La mujer comió, le pareció deseable, ahora el fruto que Dios le había dicho que no era bueno, ahora le pareció bueno y se lo dio a comer a su esposo. Por favor, quiero que entendamos esto. Efectos sobre tu realidad, es el mensaje. Mira bien. La realidad es lo que nosotros vemos. La verdad, lo que Dios sabe que debemos vivir. Entre una y otra hay un efecto. Y en este momento de la historia de la humanidad sucedió ese efecto. La más astuta de los animales, que era la serpiente, vino y lanzó palabras, cuidado con esto, palabras a una mujer que ya había tenido una instrucción de Dios para que no se volviera una persona con una realidad diferente a la verdad que Dios les había dado. ¿Alguien está entendiendo ya? Y con palabras, mire esto, con palabras empezó a hacer algo llamado hechicería. Porque le quiero definir lo siguiente, la hechicería es el hecho por el cual una persona tiene un efecto sobre su realidad que no es la verdad. Ahí nace la hechicería. Luego, más adelante, los hechiceros van a hacer eso. Van a producir efectos sobre la realidad que obviamente no es la verdad, pero te hacen ver como si eso fuera cierto. Y lo hacen a través de algo llamado sortilegio. El sortilegio significa que antes de generar el efecto sobre la realidad, lanzan una palabra para controlar tu voluntad, es decir, una maldición. Esto funcionó ese momento, cuando la serpiente lanza la palabra en donde niega la verdad de Dios. Alguien está entendiendo esto y que caiga ahora mismo el velo. Cuando lanza el enemigo la palabra y le transforma, le quita la verdad, ¿por qué? Por un efecto de la realidad. Le dice, no es verdad que cuando coman de ese árbol morirán, sino que se les abrirá los ojos. El efecto sobre la realidad, un hechizo. Puso un hechizo sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la humanidad. Y les puso la palabra para controlar su voluntad. No van a morir, sino que conocerán el bien y el mal. Está el sortilegio, el bien y el mal. Antes conocían el bien, era la verdad. Ahora el mal, sortilegio, es decir, la maldición. Ahora conocerán el mal. En ese momento se produjo un efecto de hechicería sobre la vida de las personas. Alguien estaba diciendo, pues el pastor hoy está como fanático en este tema. No, esto no es fanatismo, esto es Biblia. La Biblia, cuando habla del efecto de hechicería, la mayoría de las personas lo lleva a la charlatanería. Y por supuesto que lo sabrá. Pero cuidado, el enemigo no es ningún charlatán. El enemigo es un espíritu que no tiene ni cabeza ni tiene cuerpo, pero que está detrás de todo acto del mal. Y por supuesto, ¿qué pasó? Hecho el hechizo, cuidado con eso porque eso corrió a través de la humanidad. ¿Cuál es el hechizo? Pues tener un efecto sobre su realidad, que ahora vean el mal, y los maldijo. Y mire que todo lo que empezó a suceder de ahí en adelante fue totalmente negativo. La mujer fue y le dio al hombre, escuche bien esto, fue y le dio al hombre y el hombre también lo vio bueno. Es decir, no puso reparo.
Cuando Dios los buscó y les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué se esconden? Y entonces ellos dijeron, estamos desnudos. Mire, efecto sobre la realidad. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Les puso un efecto sobre la realidad. Los hizo ver mal lo que Dios había hecho bien. Y desde allí la sexualidad y una cantidad de situaciones los hacen ver mal y los conducen al mal por un efecto de la realidad. No era la verdad. Y por supuesto todo lo que trae de allí es un espíritu de hechicería, de maldición. Y por supuesto hoy muchas personas hacen de la vida sexual una maldición para sus vidas. ¿Por qué? Porque pusieron un efecto sobre su realidad. Te hacen ver lo que no es, te hacen sentir lo que no es, te hacen amar al que no debes, te hacen sentir, mira, es tal el efecto de la hechicería que hacen que tú no seas quien eres. Y te hacen decir que lo como naciste no eres así, que eres de otra manera, sino que estás en un cuerpo ajeno. ¿Alguien está entendiendo esto? En el nombre de Jesucristo, esa no es la verdad, pero te pusieron un efecto sobre tu realidad. Y ese fue el momento. Viene en el diálogo con Dios y les dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Dice, la mujer que me diste, dice Adán. Claro, desde allí empezamos a culparnos los unos a los otros. Desde allí tenemos la angustia y el fastidio con el otro porque creemos que es él. Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes, contra espíritus malignos que están detrás de todo lo que esté mal. Mire usted, detrás de un accidente de tránsito hay un espíritu de muerte prematura que está influenciando sobre eso. Es una hechicería. Hay espíritus que han controlado regiones y sectores. En Colombia hay sectores que uno sabe que son de alta hechicería y brujería, que los han guardado, que los han conservado, que los han regido espíritus para sus brujerías, sus hechicerías, el lenocinio y una gran cantidad de crímenes, enfermedades, drogadicción, lo que conocen como las famosas ollas aquí en Colombia, no sé si en otro lugar del mundo se le llama así. Lugares en donde son controlados desde hace años y siglos por demonios que todo aquel que entre allí es influenciado por eso. A menos que la sangre de Jesucristo entregada en la cruz, por eso pagó en la cruz el pago de toda maldad y rompió el hechizo en la cruz. Alguien diga amén por eso, porque Cristo cuando fue a la cruz, por eso Juan el Bautista empezó diciendo arrepiéntanse. ¿De qué? Arrepiéntanse significa en hebreo cambio del pensamiento, en griego cambio de dirección o acertar en el blanco. Les estaba diciendo, cámbiense a la verdad y dejen de andar en la realidad, porque lo que viven es un hechizo. Alguien está entendiendo. Lo que está viviendo tu hijo es un hechizo, lo que está viviendo tu esposa es un hechizo, la enfermedad que tienes es un hechizo, la situación económica malvada es un hechizo. Todo lo que está funcionando mal es producto de la hechicería y la brujería. ¿Sabes qué es eso? Un acto del mal para distorsionar la verdad, mostrarte una realidad, desesperarte y maldecirte. Yo sé que hay gente que está entendiendo en este momento. Y si a ti te dan ganas de cambiar en este instante la predicación o apagarla, tú sí sabes por qué. Hay alguien ya desesperado y está diciendo cállate, porque eso no es cierto. Porque no toda la culpa se le puede echar al diablo, que no, lea la Biblia. Yo le invito a que me confronte con la Biblia y si la culpa no es del diablo, ¿de quién es? Que nosotros nos hicimos copartícipes del mal, claro, el Génesis lo dice. Y empezamos a confundirnos porque lo que trata esto es de la confusión. Porque el enemigo va a tratar siempre de ponerte palabras en tu mente para que tus pensamientos no sean la verdad de la palabra. Quiero que entiendas esto. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento de tu realidad a la verdad de Dios. El hechizo afecta algo que Dios ha hecho primero, porque el mundo que estás viviendo es controlado por el mundo espiritual.
todo lo material está controlado por lo espiritual, está gobernado por lo espiritual. Por eso cuando Pablo habla del enemigo no dice algunos demonios, dice gobernadores de las tinieblas, porque han gobernado sobre la realidad de las personas y las han querido acabar. Cuando Cristo vino a la tierra, enfrentó al enemigo y el enemigo no le dijo, yo estoy haciendo algunas cosas mal. Dijo, si tú postrado me adorares, yo te entrego todos los gobiernos de la tierra. Es decir, tenía controlado por un acto de hechizo, por una actuación del mal que colocaba un efecto sobre la realidad y enfrenta a los seres humanos. Tenemos que combatir esto con claridad. Porque es que nosotros podemos darle un mensaje de ánimo, lo hemos hecho. Podemos decirle que el miedo es una emoción negativa cuando se meten los pensamientos y se vuelven pánicos. Perfecto, eso tenemos que predicarlo. Pero si esto que gobierna nuestra vida no lo predicamos, entonces estaremos cortando las ramas y no sacaremos la raíz del mal. Todo lo que vive la humanidad es un efecto sobre su realidad. No significa que no la sufras, significa que tú la debes quitar y colocar la verdad. Alguien diga amén y dele un aplauso grande a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida no es fácil. Mira, la vida tiene momentos de esclavitud cuando tú no conoces del Señor. Te meten en una realidad que no es correcta. ¿Por qué tú crees que la gente se suicida? Porque su realidad no da sino para eso. Ahora, puede que hay gente que no se suicide, pero tiene pensamientos de no existir, de no vivir, de ya no quiero más, de no me soporto esta persona con la cual vivo, de no quiero seguir en esta habitación encerrado, o en esta casa, o en esta empresa, o por qué tengo que soportarme yo este país, o esas leyes, o este gobernante. La gente está desesperada, abra sus redes sociales y mire la gente desesperada. ¿Sabe qué es eso? Un hechizo, es una hechicería, un efecto sobre su realidad. Hay muy poca gente dándole gracias a Dios. Hay muy poca gente cambiando los efectos de la realidad por la verdad. Y por eso quiero que este mensaje trascienda a muchos otros lugares. Y tú que me estás viendo, amado pastor y líder, gracias por tu sintonía, porque vienes y pasas por este canal y siempre la bendición de Dios está contigo, porque sé que nos envías mensajes y nos envías saludos. Quiero decirte que tenemos que unirnos contra todo ese ejército del mal y tenemos que colocar a nuestros creyentes, a las personas que Dios nos ha permitido pastorear y dirigir desde la expectativa clara de una batalla que estamos viviendo porque hay gente esclava de su realidad. Pero el creyente no debe ser esclavo de una realidad, debe estar en una batalla frente a su realidad. Y es lo que todos tenemos. Una batalla sobre nuestra realidad. Cuando yo entro a un lugar, entro en una batalla. Porque yo no soy de ese ejército, yo soy del otro ejército. ¿Me estás entendiendo? Yo soy de este ejército, no soy de eso. Y cuando hay un enfrentamiento de ejércitos, ¿qué hay? Una batalla. Una batalla en donde yo puedo perder algo, alguien, o puedo perder un concepto porque el enemigo me va a atacar. Pero más poderoso es el que vive en mí que el que habita en el mundo, dice la Escritura. Pero es una batalla. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, es decir, un enfrentamiento, pero confíen, yo he vencido esto. Entonces nosotros podemos vivir en esclavitud, podemos vivir en batalla y lo mejor, debemos vivir en victoria. La victoria es el triunfo de la batalla. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque hay gente que puede tener una victoria, pero no tiene el triunfo sobre la batalla. Tiene la victoria de palabra, pero no da la batalla, es decir, no tiene el botín. Porque el Señor dice, despoja al enemigo y toma el botín en el nombre de Jesús. Tú no puedes tener victorias de palabra, tienes que tener victorias de triunfo sobre batallas que tú estás dando. Y tenemos que dar la batalla y tenemos que tomar el triunfo y tenemos que decir, somos más que vencedores en Cristo que nos ha permitido esa bendición. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Por eso el lugar en donde Dios te quiere llevar es desde tu realidad a tu triunfo, desde tu realidad a tu victoria, a romper el hechizo en el nombre de Jesucristo. Rompe ya ese hechizo, rompe de una vez por todas ese efecto de maldición sobre tu vida, tus finanzas, tu economía. Nuestra victoria, escucha bien, nuestra victoria es capaz de derrotar nuestros enemigos, pero nuestro triunfo los despoja y les
desaparece lo que ellos habían puesto como una realidad de nuestra vida. ¿Qué ataca los pensamientos? ¿Dónde está la batalla? Aquí. ¿Dónde está el triunfo? Acá. ¿Dónde está la victoria? En el espíritu. Mire los 3 escenarios. La batalla está en tus pensamientos. La batalla está ahí, en tus pensamientos. La batalla es con palabras, con lo que te dicen. En este momento yo sé que varios están en batalla de sus pensamientos. ¿Qué es lo que estás diciendo? O entonces todo es culpa del diablo. Lee el Génesis. Entonces todo se lo debemos a que el enemigo nos ha trastornado. Lee Mateo 3. Y sigue leyendo la Biblia y te vas a dar cuenta de que todo lo que estamos viviendo, esa realidad es ficticia. En Colombia, no sé si en el mundo, pero en Colombia, a veces vamos a comprar algún elemento y alguien nos dice, eso puede ser hechizo. ¿Y sabe qué significa hechizo? Que aparentemente es bueno, pero cuando usted lo va a usar dura muy poco, está mal hecho. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, que lo hechizo, así le decimos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, compramos un aparato de sonido o podemos comprar un micrófono y entonces nos sale muy barato y uno dice, oiga, me estoy ahorrando una gran cantidad de dinero y este es a 10 pesos y este es a 1 peso. Entonces alguien nos dice, pero ese es hechizo. Es decir, en la realidad parece bueno, pero en la verdad es pésimo. Así te está poniendo el enemigo hoy en la humanidad. En la realidad te dice, mira, esto es bueno, y en el fondo es muy malo. Y la realidad que el ser humano vive es un efecto de esta situación del mal. Por eso es muy importante entender que Dios tenía para nosotros, y tiene aún, un futuro ya definido. En el futuro nadie se puede meter porque es de Dios. Y yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, de sanidad y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, dice el Señor. Sin embargo, hay alguien que se metió a generar un efecto sobre tu realidad y dice, eso no es cierto. Porque no tienes salud, porque no tienes abundancia, porque no tienes paz, porque estás enfermo, porque vives inconforme, porque estás aburrido, porque no tienes sentido, porque las relaciones en lugar de edificarte te destruyen. Y ahí es donde hay que ganarle la batalla al enemigo, porque es un hechizo, el efecto sobre tu realidad, entendiéndolo perfectamente que es una situación que viene a afectar tu vida y a no dejarte vivir como Dios dice que debes vivir. Entendamos esto muy, muy claramente. Y es un pasaje en Hechos de los Apóstoles, porque alguien puede decir, bueno, pero todo esto entonces es arte del enemigo, ¿qué tengo que hacer? Mire un momento, mire por un momento la Biblia, y quiero que ya en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, en Hechos 8, miremos esta situación, este pasaje, como en muchos otros del libro de los Hechos, pero quiero nombrar este, en donde hay un hombre que precisamente se llama el hechicero. Entonces, y estamos hablando de Simón el hechicero. Hechos 8, versículo 9, dice Simón el hechicero. Es decir, ya aquí es una persona que está haciendo esto. Dice, y desde antes había en esa ciudad, es decir, la ciudad donde estaban los discípulos, esa ciudad, un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Es decir, miren los efectos sobre la realidad. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Mire, hablando de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados por sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, es decir, arrepiéntanse, y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Mire lo que pasó allí. Versículo 13, Simón, mire acá, Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos
para que recibieran al Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Sigue el relato, y al ver Simón esto, entonces él también corrió a hacerlo y se quiso bautizar, pero lo que quería era seguir teniendo un poder para afectar la realidad de las personas. Siga leyendo el texto allí. Mire, este hombre controlaba, engañaba y distraía. A pesar de que los apóstoles estaban en ese momento, en esa región, había un gobierno y una potestad que hacía que la gente tuviera, a pesar de que iban a la sinagoga, que eran muy religiosos, que creían, buscaban en la hechicería un efecto sobre su realidad, y este era un personaje del lugar, efecto sobre su realidad, porque es que las legiones son organizaciones espirituales que controlan territorios y ejercen influencia sobre las personas. Por difícil que sea creer en esas cosas, pues existen y están siendo influenciadas. Colombia y muchos lugares del mundo tiene muchos espíritus territoriales y muchos demonios que quieren gobernar y controlar y colocar un efecto sobre la realidad. ¿Cómo lo hace? Colocando en contienda a las personas, discutiendo con ellas. Usted tiene que entender que esto lo tiene que combatir en el nombre de Jesucristo. Este hombre, Simón el hechicero, tenía algo que era muy difícil de entender para los seres humanos del momento, y era que usaba el nombre de Dios. Claro, como lo usó el enemigo. Bien sabe Dios que el día que de él comieres se abrirán tus ojos y serás como Dios. El engaño sobre tu realidad, y no puedes estar engañado, porque mucha gente puede decir: yo estoy haciendo bien las cosas, pero hay una influencia sobre tu realidad. Entiende algo, que si una situación no está funcionando bien, hay algo del mal detrás y tienes que cortarlo. Posiblemente incluya personas, claro, por supuesto. Ese es uno de los engaños de la realidad, pero realmente la depresión, la escasez, la desconfianza y todas aquellas situaciones que no ponen en orden la vida, pues causan este mal y tienen muchos problemas en la vida de las personas. Mire aquí este hombre cómo controlaba la vida de los que vivían allí y cómo empezaba a influenciar sobre su realidad. Pero los discípulos y los apóstoles entraron en el poder del Espíritu Santo y anunciaban las buenas nuevas del Evangelio, que era: arrepiéntase. Entonces vamos a entrar directamente cómo quitamos este hechizo, esta situación de falsa verdad, es decir, un efecto sobre la realidad en la vida de las personas. Recuerda muy bien que el enemigo lo que quiere es controlar tu destino para que nunca llegues al futuro que Dios tiene para ti. Vamos a mirar cuál es el efecto del arrepentimiento. Recuerda muy bien que uno de los efectos del arrepentimiento en la vida del creyente es tener un pensamiento diferente a las palabras que le han colocado, pero obviamente tenía que venir una palabra, y una palabra que cambiara. Eso es arrepentimiento, y si se arrepienten, el reino de los cielos viene. Quiero que entiendas muy bien los pasos correctos para este arrepentimiento y dar una batalla que quite el efecto de la realidad y traiga la verdad. Alguien diga amén y dele un aplauso grande al Señor. Quiero que venga usted conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Primera carta de Juan 2. Y mire usted estos versículos, primera de Juan 2. Y vea los versículos que dice allí respecto al 13 y el 14. Primera de Juan 2, 13 y 14. Mire lo que dice la palabra del Señor para que lo podamos tener con claridad. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes. Entonces les escribe a los padres, les escribe a los jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, o sea, a los padres, a los jóvenes, a los hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es decir, han vencido el hechizo. Mire bien lo que dice primera de Juan 2.
Dice, les escribo a ustedes para que con la palabra venzan al enemigo. Les escribo a los jóvenes, les escribo a los hijos. Por favor, jóvenes, presten atención. Por favor, padres, presten atención. Por favor, hijos, presten atención. Porque la palabra de Dios entra y vence en lo que hace el enemigo. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Que la palabra debe estar en casa. Uno de los propósitos definitivos de ese momento es meternos en las casas, no solamente porque afuera hay una pandemia y un virus, es porque Dios dentro de la casa quiere romper un efecto sobre la realidad. Un efecto que venía marchando contigo durante muchos años. ¿Sabes qué? Cuando una persona se siente inconforme con lo que vive, es porque seguramente no entiende qué es lo que pasa. Porque si usted se siente inconforme con algo, va y lo soluciona. Si usted se siente inconforme con su almohada, la cambia. Porque si usted se siente inconforme con su auto, pues seguramente ahorra y lo cambia. Pero si usted se siente inconforme y no sabe qué es lo que le pasa, pues seguramente hay algo que está sucediendo y usted no entiende qué es lo que está sucediendo. Por eso es muy importante entender esta palabra. Primer acto de arrepentimiento, la palabra de Dios en la casa. Padres, hijos, jóvenes, Dios nos quiere sacar de nuestras victorias personales y meternos en sus triunfos todopoderosos. Mira, ¿sabes cuál es el efecto de la realidad que hace el hechizo? Triunfos profesionales, desastres familiares. Eso no tiene coherencia. Nosotros no podemos ser los grandes ejecutivos o las grandes personalidades afuera y en casa el desastre familiar. Eso no tiene sentido, eso es un hechizo, eso es un efecto sobre la realidad y eso no es lo que quiere Dios. Por eso, padres, vuélvanse en amistad con Dios en casa leyendo la palabra. Cuando tú lees con tus hijos la palabra en tu casa, rompes el hechizo de la realidad en el nombre de Jesucristo. Claro, ¿sabes cuánta oposición va a haber para eso? Toda. Hay personas que se van a enojar. Hay personas que van a decir yo no quiero. Hay personas de tu casa que van a rechazar. Hay personas que te van a decir en tu cara yo no creo en eso. Eso es para usted. Eso es antiguo. Todas esas palabras van a decírtelas. Pero realmente, y quiero que lo entiendas como hijo, como joven, como padre, como madre, como abuelo. Si la palabra de Dios no se enseña en casa, hay un efecto sobre tu realidad de la cual no te vas a poder librar. Esto no es una amenaza, esto es una verdad. Si en casa no se lee la palabra, ¿quién te va a proteger? ¿Cómo vas a vencer al enemigo? Dime tú, ¿cómo lo vas a vencer? ¿Zapateando, gritando, enojándote con él? No, es con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dura una discusión familiar? Ponle cronómetro. ¿Cuánto tiempo dura cuando tú discutes con tu esposa? ¿Cuánto tiempo dura? Y quizás pueda pasar días enteros. ¿Cuánto dura una discusión con tus hijos o con alguien de tu casa? Puede durar buenos minutos. Pero no le dedicamos 30 minutos a estudiar la palabra. Porque cuando una persona estudia la Biblia, la palabra de Dios, derrota el hechizo, entra la verdad y derrota la hechicería y derrota el efecto sobre la realidad. Quiero que entiendas esto con perfección, porque eso es arrepentimiento. Arrepiéntate porque el reino de los cielos se ha acercado y se ha acercado a ti y a tu casa y se ha metido. Este es el propósito por el cual Dios permite que esta pandemia aún no termine. Los gobernantes están enfrentados y veo a mi nación necesitada, empapelada. Veo a mi nación y veo al presidente de esta nación necesitando un ejército que se levante a decirle al Señor, Señor, destruye la falsa realidad que otros gobernantes, que personas en las universidades están queriendo colocar como una bruma, como una nata de atmósfera sobre las calles. Y en este momento me uno al ejército del reino de los cielos para derribar una falsa realidad sobre la economía, una falsa realidad sobre la angustia personal, una falsa realidad sobre las universidades, los colegios, una falsa realidad que quieren meter en muchos de los organismos personales, sociales, familiares y gubernamentales. Hay una falsa realidad ideológica en muchos de los estamentos gubernamentales. Hay una falsedad, es una falsa realidad que por querer
querer mostrar el bien, lo que está detrás es un mal. Y quiero que usted lo entienda y se levante en este momento en su casa y diga: en el nombre de Jesucristo vamos a pedir que la palabra de Dios se viva en casa y podamos destruir una falsa realidad que hay sobre nuestra nación, sobre nuestros gobiernos y sobre nuestra vida económica. La economía de Colombia tiene una solidez verdadera que toda la corrupción no la ha puesto en una condición inferior a las buenas economías de América Latina. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios todavía se sigue predicando, pero el día que se deje de predicar, ese mal vendrá y consumirá lo económico, lo social, lo espiritual. ¿Por qué hay gente encargada de querer que no se lea la Biblia, que no se hable de la Biblia, que por respeto a que no todo el mundo comulga con la palabra de Dios, pero si tiene que aceptar unos efectos sobre la realidad, incluso negando su propia naturaleza? El día que dejaste de leer la palabra de Dios en tu casa, vino efectos sobre la realidad de tu vida, de tu familia, de tu casa. Y si nunca lo has hecho, ahora estás entendiendo por qué. El poder de Dios entra por su palabra, no hay otra. Usted puede hacer todo lo que quiera, decirle todo lo que quiera al enemigo, pero hasta tanto no hable la verdad de la palabra, sus hijos, su familia, su casa, no entenderá que todo lo que sucedía tenía alguien detrás, sin cabeza y sin cuerpo, pero sí con espíritu para derrotarte, para angustiarte, para llenarte de insolencia, de imprudencia, de enfermedad, de decepción. Quiero decirle algo, que la destrucción que venía sobre su casa en este momento se ha detenido, porque la palabra de Dios está entrando. Alguien está sintiendo en su mente que está volviéndose casi como loco, pero quiero decirle en este momento que no es locura, es el poder de la palabra que está entrando y está derrotando espíritus de enfermedades mentales que quisieron colocar sobre tu vida a partir de enfermedades emocionales, de engaño, de angustia, de soledad. Te rechazaron de niño y vino una palabra que puso el enemigo y dijo: tienes que rechazar a todos los que vengan a acercarse a ti. Y yo digo en el nombre de Jesucristo que en este momento la palabra de Dios que entra a tu casa, a tu padre, a tu hijo, a tu joven, en este momento está derrotando las falsas realidades y está colocando la verdad. Dele un aplauso al Señor por eso, grande y poderoso. Segundo punto, recuerde muy bien el primero: lea la Biblia. Cuando entra la palabra de Dios a la casa, sale el enemigo. No puedes tener éxitos personales y fracasos familiares. Eso no es verdad. La verdad de Dios es que tendrás bien al entrar y al salir de tu casa, es decir, adentro y afuera de tu casa. Alguien reciba esto en el nombre de Jesucristo. Vamos al libro de Romanos para seguir en el segundo punto. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos 12, 21. Hay que hacer algo cuando las cosas no están bien. Romanos 12, 21, dice la palabra del Señor: no dejes vencer el mal. Mejor, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Voy a repetirlo. Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Segundo punto para derrotar el hechizo y el efecto sobre tu realidad: vence al mal con el bien. Vence al mal con el bien. Para vencer hay que dar una batalla. Haga una lista de todo lo que no está bien en su casa, en su vida. Haga una lista. ¿Sabes qué? Si tú no haces esto, el efecto sobre tu realidad sigue. Hay gente que puede pensar: ¿y yo para qué voy a hacer eso? Yo le voy a pedir al Señor que me cubra con su sangre. Mire, deje de estar diciendo palabras que usted ni siquiera hace. Le exhorto en el nombre de Jesús: siéntese y haga una lista de lo que está mal. Hágalo ahora. Hágalo ahora como una exhortación. Ya, mi economía. No, hay más o menos. Dios no nos ha desamparado. No, es que Dios no desampara a sus hijos, pero quiere más para sus hijos. Y ahí vamos. No, nada de ahí vamos. Eso no está bien. ¿Cómo está tu vida profesional, tu vida económica? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu salud?
Y no puedes estar ahí, ni más o menos, ni gracias a Dios bien, pero no sé si pueda continuar bien. Haz una lista de todo lo que veas que no está bien y empiezas a dar una batalla a colocarle lo mejor. Mira, las cosas no van a cambiar si no cambia el mundo espiritual que te rodea. Y por eso al hacer esa lista vas a empezar a dar la batalla, porque ¿contra quién estamos batallando si no es contra nuestro enemigo espiritual? No tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos una batalla espiritual. Quedar en el espíritu. Por eso cuando hablamos de batalla espiritual, tú vas a vencer con el bien todo mal que está allí. Mira, el dinero no puede servir a dos reinos. El dinero no puede servir a dos reinos. Y yo te quiero decir algo. Atendí a un hombre en terapia, en sesión terapéutica, un hombre que me dijo, cuando yo le hice la primera entrevista, que era ateo. Me dijo, yo no creo en Dios, porque realmente para mí las religiones es una manera de controlar la gente. Y me dijo en ese momento, y me dijo, yo creo que muchas iglesias se levantan para pedir dinero. Y yo mi dinero sí no se lo voy a dar a una iglesia, ni a un pastor. Sesiones más adelante, me dice, dentro de su desorden y por el cual me buscó para que le ayudara sobre conceptos de cómo sacar a su hijo de 14 años ya de una ludopatía muy fuerte que tenía en varios aspectos, no solamente de videojuegos, sino también ya iba a apostar y a hacer juegos y le preocupaba a él. Le pregunté cómo inició eso y él me decía que él gastaba grandes sumas de dinero en videojuegos que traía en sus viajes, porque es una persona con influencia en otros países desde su profesión, y me decía, yo le traía los videojuegos más costosos, y seguramente esos videojuegos podrían costar mucho dinero, porque eran originales, no existían en el país, pero él cuando viajaba a otros lados se los traía a su hijo. Es decir, fíjese usted, a lo que le quiero referenciar, él invertía grandes sumas de dinero, buenas sumas de dinero, si no eran tan grandes, en el efecto del mal. Y no es que tener un videojuego sea malo, pero si todo lo estás invirtiendo hacia allá, mire lo que me había dicho, pero yo no le daría un peso a una iglesia. ¿Cuántas veces nos dejamos usar por el enemigo? Mire, cuando uno es usado por Dios, uno lo nota. Alguien más conmigo sabe de lo que le estoy hablando. Cuando uno es usado por Dios, uno nota. Uno dice, uy, Dios me usó. Oré por esa persona y se sanó. Oré por esa persona y mejoró. Actué de esta manera y Dios obró. Uno sabe cuando Dios obra con uno, pero uno lo que no sabe es cuando el enemigo lo usa a uno. ¿Qué estás diciendo, pastor? Claro. Yo quiero decirte que Pedro fue usado por el enemigo y no se había dado cuenta. Se le acerca a Jesús y le dice, el que venga a meterse contigo, tú no tienes por qué ir a la cruz, nosotros estamos contigo. Y Jesús mismo le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, a Pedro lo estaba usando el enemigo y él no se había dado cuenta. ¿Cuántas veces el enemigo usa nuestro dinero y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces se mete y usa nuestras palabras para atacar a otro y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces usa el enemigo personas cercanas a usted y ellos ni se dan cuenta? ¿Qué estás diciendo, pastor? Pues una vez usó a una mujer llamada Eva y el esposo no se dio cuenta. Y muchas veces el enemigo usa a los esposos contra las esposas y la esposa ni se da cuenta, le echa la culpa al esposo. ¿A quién está usando el enemigo? Por eso es muy importante entender que esta es una batalla y tú tienes un demonio que batallar todos los días. Y tú tienes que decirle, tienes que oponerte y decir, a mí no me toca ningún demonio, a mí no va a usar ningún diablo en contra de nadie en el nombre de Jesucristo. Hay que tener algo llamada oposición al enemigo para que nos use.
Y no va a usar el enemigo ni a mi gente, ni a mi ministerio, ni va a usar a nadie, porque este ministerio, esta familia, esta profesión, solamente la puede usar Dios. Alguien diga amén y apropiese de eso, porque Dios va a dar una victoria poderosa para un futuro cercano. Si usted se sale de dejar de ser usado por el enemigo, no le diga más a su dinero que lo use el enemigo, porque muchas cosas son para el enemigo, pero muy pocas son para Dios. A partir de hoy, todas serán para Dios y muy pocas, que ninguna sea para el uso del enemigo. Empiece a alinear su economía, empiece a alinear sus pensamientos, empiece a alinear su corazón, empiece a alinear su tiempo, que el enemigo, ¿cuánto dura? Yo soy testigo de violencia intrafamiliar. Hay gente que dura horas discutiendo, horas. Tiempo usado por el enemigo, pero ¿cuántas horas estás usando para leer la palabra, para bendecir a otros, para leerte un buen libro, para orar, para llamar a alguien y bendecirlo, para estar delante de él? Mira, a mí me pasa con frecuencia. Yo hago un programa y si uno se demora 20 minutos, uy, no, que qué tan largo, que esto tan tedioso. Oh, Dios, ¿y cuántas horas pasas al frente de un celular mirando TikTok? No, por Dios, no te dejes usar más por el enemigo. Pero las cosas de Dios sí deben ser poquiticas, rapiditas, que no cansen a nadie. Maldición del diablo. Quítate de ahí, porque toda nuestra vida es para el Señor. Alguien más conmigo, no me dejen solo. Pastor, estás como muy fanático. Pues si le dices a Jesús fanático, porque él fue el que escribió este libro, no fui yo, pues imagínate lo que pasa contigo. ¿Y quién es el fanático realmente en la vida? ¿El que se deja usar por el enemigo o el que se deja usar por Dios? Y entender el fanatismo no significa que las cosas sobre espirituales o muy espirituales o supraespirituales no puedan ser predicadas por canales en donde todo el mundo lo puede ver, porque necesitamos romper el hechizo sobre la humanidad. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos hoy sí que se ha acercado. Acompáñenme a Hechos 13. Yo quiero que aquí leas algo muy interesante. Mira lo que pasa. Hechos 13. Espero que no esté pasando con nadie, por favor. Espero que la gente esté allí, esté viendo este mensaje, y aunque le incomode algo, y es necesario que le incomode para que el enemigo salga por completo del efecto sobre su realidad. Por eso se lo estoy predicando, porque es para nosotros. Pero quiero leer este pasaje bíblico que es sorprendente. No sé cuántos lo han oído, cuántos lo han escuchado, y présteme atención. Hechos 13, desde el 4 en adelante. Dice, después de arrestarlo, Hechos 13, estaba leyendo el 12, Hechos 13, desde el versículo 4. Dice, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, mire usted, se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, parece como brasilero. El gobernador, hombre inteligente, mire, oiga, inteligente, y al lado mire quién estaba, un hechicero. Mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Tenía que hacer un esfuerzo por escuchar a la palabra de Dios, porque había un espíritu que controlaba el lugar. Pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar a la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego, y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él la sombra y la oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Mire esta situación. ¿Cómo se vence al enemigo?
Nosotros sabemos que Él va a tener una oposición a la palabra para que no creas. Son espíritus territoriales que han puesto una falsa realidad sobre tu familia, sobre tus hijos. Tus hijos van a creer en Dios, ¿sabes? ¿Sabe qué hizo el enemigo? Metió a este tipo de gente en las universidades, a que la gente no creyera, a decir cosas extrañas, a afectar, a oponerse. Se lo digo porque fui parte del comité académico y ético de una de las mejores universidades de este país. Y apenas se enteraron, apenas alguien pasó y me llamó pastor, porque varias personas me conocían como docente y como pastor. Me dijo, pastor, ¿qué haces aquí? Todo el comité se quedó mirándome. ¿Sabe cuánto tiempo duré en que me sacaran? 30 días. ¿Sabes por qué? Porque se oponen a que nosotros llevemos la palabra de Dios. Y no es la universidad, es el espíritu que hechizó las universidades y tiene cautivos los pensamientos de miles y millones de jóvenes que mañana gobernarán al país, que mañana se meterán a gobernar una empresa, que mañana serán los padres de familia. Si es que no consiguen trabajo, serán padres, serán hombres, serán mujeres, aunque muchos ya no saben ni lo que son. Es el hechizo que tiene que romperse. Porque así como este Bar Jesús, este Limás, eres un espíritu de engaño y de hechicería, se oponía a que el gobernador escuchara la palabra de Dios. Pero hoy a esos espíritus les clavamos la mirada y les decimos a los que están influenciando a nuestros hijos, a nuestra sociedad, a nuestras empresas, a nuestra economía, a la salud: hijos del diablo, fuera de ahí, de sus engaños, dejen de torcer el camino de Dios. No te engañes más con tu realidad. Son espíritus que enviaron a afectar tu casa. Y por eso ahora, en el nombre de Jesús, nos oponemos. Y con esa lista que tú tienes de ahí de que esto está mal, vamos a empezarle a hacer el bien. Vamos a empezar a tratar cada área de nuestra vida. Y los espero muy pronto en terapia, en consejería, en nuestros grupos de vida, para tratar este tema y para quitar en el nombre de Jesucristo todo aquello que está afectando tu vida, tu familia, tus negocios, tu salud. Porque este hechizo sobre la humanidad tiene que quitarse en el nombre de Jesucristo. Alguien diga amén por esto. En este punto importante, en donde la humanidad está entendiendo a través de este mensaje, quiero invitarlo a que venza con el bien el mal, el efecto sobre su realidad. Encárguese de eso. Es una tarea de hoy. Tercer punto. Hechos 8:37. Con este terminamos. Hechos 8:37. Debe estar diciendo el enemigo: acabe rápido. No, acabaré cuando Dios dice. Digan amén por eso. Sin embargo, en todo esto, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Toda la Biblia habla de esto. Habla de demonios, de poderes, de espíritus. Y esto no es para que la gente se asuste, es para que la gente tenga ahora el poder. Vencer la verdadera victoria. Preste mucha atención. Venza la verdadera victoria. Venza aquella que es verdadera para que obtenga una victoria. Porque a veces decimos que vencemos, pero no tenemos la victoria. A eso me refiero. Tenemos que vencer y mostrar que hemos vencido. Porque a veces vencemos de palabra, a veces vencemos diciendo, pero no haciendo. Decimos que somos más que vencedores y lo gritamos y confesamos amén, pero no damos la batalla. Y es importante que tú y yo demos la batalla hoy, en estos 3 puntos fundamentales. Seguramente hay más, pero yo le quiero dejar estos 3 puntos fundamentales que proceden al arrepentimiento, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ahora ese efecto sobre la realidad va a ser tumbado, va a ser quitado. ¿Cómo va a ser quitado? En el escenario de la batalla que es tu mente, ahí va a ser quitado. Por eso llévale la palabra a tus hijos, a los padres, a los esposos, a los niños, para que la batalla en la mente tenga una victoria. Esa es la verdadera victoria. Si tú no pones la palabra sobre tu mesa, ¿cuál va a ser la victoria? Que tú lo digas no significa que esté hecho.
Que tú lo leas significa que ya hay una palabra que combate contra el mal que les han dicho. 2. Es fundamental que venzas el efecto del hechizo familiar con algo muy importante, con amar a Dios sobre todas las cosas. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y debes buscar a Dios en amor. Enseña, aprende y vive el amor de Dios. Si tú vives el amor de Dios en tu casa, nadie tendrá que enseñar otra cosa, porque lo que se vive, se percibe, se siente, se comparte y se prospera. Vive el amor de Dios. Estoy entendiendo que hay mucho efecto sobre la realidad, en donde la gente nos odia sin saber por qué. A usted y a mí nos ha pasado que hay gente que nos odia así, de buenas a primeras. Cuando uno sale en el tráfico, hay gente que pasa y nos tira el carro encima y nos dice un poco de maldiciones. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes algo de Dios que le molesta y él ni sabe por qué. Un día una persona me confesó y me dijo, ¿sabe qué? Usted me caía mal. Bueno, yo decía, de pronto le puedo caer gordo, pero que le caiga mal, eso es otra cosa. ¿Alguien está entendiendo esto? Me decía, sí, pero yo no sé por qué. Si usted es hasta buena persona. Bien, yo no tengo que ser buena o mala persona. Yo tengo que ser un hijo de Dios, pero entiendo que al ser un hijo de Dios yo tengo algo que le molesta a la gente. Y tal vez a alguien le esté molestando que yo le esté hablando, porque estoy dando algo de Dios. Y si tú mantienes lo de Dios, podrá alguien odiarte, pero esa persona que te odia va a ser consumida por el amor de Dios que está en tu corazón. Tercer punto importante: dedícate a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, por sobre tu carrera, tu afán, tu dinero, tus problemas, tus preocupaciones, de verdad amas a Dios, el enemigo no podrá robarte el alma, porque esa le pertenece a Cristo Jesús. Alguien más conmigo diga amén. Si alguien te viene a hablar de que hay que hacer intermediarios, de que hay que hacer cosas, no se lo creas, porque es un hechizo, es un efecto sobre tu realidad. Y quiero que entiendas esto: cuando buscamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas nos ayudan a bien. Mira, es determinante el efecto del arrepentimiento para tener una victoria. Quiero que finalicemos en Mateo 6:33, como fue el texto que nos abrió, Mateo 3, pero quiero que mires el contexto. Y hoy hemos pasado por varios versículos bíblicos porque tienen de verdad la presencia de Dios, de romper el hechizo de la realidad sobre la bendición de la verdad. Mateo 6 y el versículo 33 y 34, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6, que es un capítulo, entre otras cosas, importantísimo porque nos habla de la oración del Padre Nuestro. Es decir, es un capítulo maravilloso para entender el poder del reino de los cielos, porque eso lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Este era el mensaje que predicaba Cristo Jesús. Por eso no se sorprenda de lo que estamos diciendo. 33, 34 de Mateo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios en el 33 y en el 34. Dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es quitar ese embeleco, ese engaño del hechizo, del efecto sobre tu realidad y colocar la verdad. Y dice aquí claramente: más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. ¿Sabes por qué? Porque el futuro de Dios tiene todo. La realidad, escasez. El futuro, todo. Y sigue diciendo el 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, futuro, el cual tendrá sus propios afanes, realidades. Cada día trae sus propios problemas, efectos. Ahí está la palabra. No hay que decir otra cosa. Dios está ganando tu batalla. Dios ya la ganó en la cruz. Dios tiene el poder y el efecto sobre tu vida. Y Dios tiene que en este momento cambiar tu realidad por una verdad. El Señor fue a la cruz. Quiero que entiendas esto. Cuando vino a la tierra les enseñó a arrepentirse, sanó sus heridas. Les enseñó a cómo llevar esto al resto del mundo, a los discípulos. Pero posteriormente fue a la cruz y murió por nosotros.
¿Por qué muere? ¿Por qué paga? Porque está pagando una realidad llamada el mal. Que allí en el huerto del Edén, una mujer se dejó de seducir por unas palabras, sortilegio, y maldijo a toda la humanidad. Por eso Cristo Jesús vino a la tierra, predicó, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Pero es necesario que yo les cambie esa realidad que ustedes viven. Por sus llagas fuimos sanados. Enfermedad lleva una corona de espinas, la humillación y obviamente la escasez, la pobreza. Él pagó por nuestra pobreza. Toda decepción y desilusión, abandono y engaño la llevó en su cruz y la llevó en su cuerpo para que nos hiciéramos libres. Él pagó por ese engaño. Por eso Él tiene un hecho. Y en la cruz dice, y despojando principados y potestades, anulando el acta que había contra nosotros, porque permitimos por nuestros actos que nuestra realidad tuviera efectos de hechicería. Y exhibiendo públicamente a las potestades, y exhibiendo públicamente a esos demonios que afectaron tu realidad, pagó Él con su sangre por nosotros, nos ha liberado. Y si usted acepta este sacrificio, creyendo en su corazón, pero confesándolo con su boca, y entendiendo estas palabras, eres libre de todo efecto, hechizo sobre tu vida y sobre tu realidad. Entiendo que por generaciones el enemigo quiso influenciar, por lugares quiso colocar un efecto sobre tu realidad, que por pecados quizás puso efectos contrarios en tu realidad, pero hoy te ha hecho libre en el nombre de Jesús de todos los hechizos que puso desde el Edén sobre tu vida. Eres libre en el nombre de Jesucristo y vamos a orar por esto. Y vamos a entrar en este tiempo de oración. Es una oración muy poderosa que junto con ustedes vamos a realizar. Póngase de pie. Y levante en este momento una oración y un clamor tan poderoso. Que venga el ejército celestial y cubra su casa, su entrar y su salir, su mente y su corazón. El Espíritu de Dios entra en este momento y va a cambiar una falsa realidad por una verdad de alegría, de gozo, de bendición. Quien esté dispuesto a recibirlo, no se deje engañar más por una falsa realidad que te dice, eso no es de esa manera. Eso lo arreglamos como seres humanos. Basta ya. Porque ahora entra el poder de Dios. Y por medio de esta oración desbarata planes, principados, potestades, gobernadores de tinieblas que se aposaron, que se determinaron para influenciar tu vida, tus generaciones, para influenciar tu destino. En el nombre de Jesucristo. Esos planes que habían contra ti, contra tu salud, contra tu economía, esos planes no van más. Ahora el plan está descrito en la palabra, en la santa y poderosa palabra del Señor, que entra a tu vida y quita de tu mesa la angustia y pone el pan de vida. Esta palabra entra a tu corazón para sanar, para liberar, para que el odio, la angustia, la desesperación y la tristeza no sean malos episodios repetidos de tus pensamientos, que no te dejan vivir ni de día, ni te dejan descansar en la noche. Toda saeta nocturna de insomnio es retirada en el nombre de Jesucristo, porque esa era una falsa realidad que el enemigo quería colocar para agotarte, para no dejarte vivir en el día, porque no podías descansar en la noche. En el nombre de Jesucristo, tú que fuiste, Señor, a la cruz y exhibiste públicamente a principados y potestades, hoy les doy la orden, con mis ojos puestos fijos allí en ese lugar en donde fue tu dolor, tu desesperanza, tu pensamiento de irte de esta vida, de tu cansancio, de tu aburrimiento.
Ahora el Señor entra y quita el efecto de esa realidad hechiza. Porque la verdad es otra. La verdad es que tú y tu casa tendrán la paz y la tranquilidad, la salud, la confianza. El efecto de la realidad sobre lo que estabas viviendo en tu negocio es retirado ahora por la verdad de la palabra que dice: yo tengo planes de bienestar y no de calamidad. Tengo planes sobre tu profesión. Alguien está recibiendo esto porque el hechizo y la realidad de efecto había puesto sobre tu profesión un manto de oscuridad, una manta que impedía que salieras, pero ahora es retirada porque entra el poder de Dios y quita todo falso efecto de la realidad en donde te hacía que Él era la raíz del mal, y ahora es retirada en el nombre de Jesucristo y puesto ahora la bendición de Dios y puesta ahora la libertad y se levanta en el nombre de Jesús tu poder, Dios. Aquí entra el poder. Los cielos declaran y empieza a liberarse tu casa, empieza a liberarse tu vida, a caer las cadenas, a soltar tus pies, a liberar tu mente. Ahora hay liberación y sanidad mental. Ahora toda perturbación es quitada de tus hijos. Hoy por siempre reinará. Hay una bendición esperando en tu futuro. Ya no tendrás el destino afectado. Tienes un futuro de paz. Porque la palabra de Dios dice: porque he preparado lugares de bendición, personas de bendición, tiempos de bendición. Poderoso su nombre. Es el nombre de Jesús. Poderoso es el nombre de Jesucristo que quita todo hechizo de la humanidad, todo origen del mal, todo lo que venía mal es ahora arrancado, retirado en el nombre de Cristo Jesús. Nada se iguala. Ahora entran tus hijos. Oremos por los hijos. Señor, en tu nombre poderoso, nuestros hijos son libres de todo efecto de la realidad que había en sus mentes ahora mismo, en sus corazones, en el nombre de Jesucristo, en sus cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Hay niñas sanándose en este momento en su cuerpo de enfermedades, de decepción, de tristeza. Ahora mismo se paran los suicidios en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo se paran directamente los ataques demoníacos de enfermedades y de accidentes en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo se detiene toda plaga de impiedad que venía contra tu casa, que venía moviéndose como una serpiente antigua, y ahora se detiene y es retirada en el nombre de Jesucristo. Y te pido a ti que te levantes a orar por tus hijos en este momento y decirles: Señor, sobre mis hijos no habrá efectos de realidad, habrá verdad de tu palabra. Y hoy me comprometo con el cielo, con la tierra y contigo, Señor, que tu palabra no faltará en mi casa, no faltará en mi mesa, no faltará en mi mente, no faltará en mi corazón, y no faltará quien guíe el destino. Provoca sobre nuestra familia el querer, el disfrutar, la sed por ti, la sed por el Espíritu de Dios. Que nos volvamos nosotros, Señor, a ti, para que tú vuelvas tu bendición y tu libertad a nosotros. Gracias, Señor, porque hoy los efectos de la realidad han sido quitados y el poder de tu verdad ha sido colocada. En el nombre de Jesucristo hay libertad a ese ministerio, hay libertad a ese momento difícil que vivías, hay libertad en tu cuerpo, hay libertad en tus finanzas. Señor, hoy tomo el dinero que tú me das por el fruto de mi trabajo y lo siembro principalmente en tu reino, porque nunca más el enemigo lo usará. Hoy utilizo mi mente y mi corazón para que tu palabra me inspire. No permita
permitiré que mi mente y mi corazón sean usados por el enemigo más. Y nunca más permitiré que mi cuerpo sea usado por el enemigo, porque será usado para bendición y bienestar de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Ahora abra sus manos, abra sus brazos, abra su voz al cielo y pida al Espíritu Santo que venga producto de este arrepentimiento y cambie toda falsa realidad en una maravillosa verdad de la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, bendice esa vida, bendice ese corazón, bendice esa mente, bendice esa casa, bendice ese lugar de trabajo, bendice ese salir, bendice ese entrar, bendice ese pequeñito, bendice esa persona adulta ya mayor, bendícela, Señor, allí donde está. Bendice, Señor, nuestras vidas. Te recibimos, Espíritu Santo, te recibimos en nuestro corazón. Gracias por darnos la libertad, por quitar los efectos de la realidad. Que todas las cosas buenas, agradables y perfectas que son de la voluntad de Dios esté con cada uno de nosotros. Nos encontramos a través de estos canales de transmisión. En el canal de YouTube de Eduardo Ropart les espera permanentemente para que usted vea, escuche y comparta también este mensaje. Nos encontramos en una próxima oportunidad que será muy pronto. Bendiciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.